líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrina. Muy interesante siempre conversar con usted, diputado, sobre todo por su formación académica y el análisis teórico que le puede dar al escenario actual que vivimos. El día de ayer, con la apertura del año judicial, se producen declaraciones importantes en el marco del evento. Decía Gladys Gutiérrez que el TCJ ha avanzado al servicio del país. También el presidente Nicolás Maduro decía que el TCJ es un poder independiente y a la vez decía que no le temblará el pulso para restablecer al poder legislativo. Quisiera que analizáramos a detalle estas afirmaciones, tanto de Gladys Gutiérrez como del presidente de la República. Hay que comenzar diciendo que Venezuela conoce quiénes son esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y qué han hecho esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y creo que no tenemos que tener ninguna atadura en decirlo con mucha claridad. Esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son enemigos de Venezuela. Le han hecho mucho daño a Venezuela y son un instrumento para que Nicolás Maduro controle todo en nuestro país. Así como Maduro utiliza los CLAPS para el control social y el estómago de los venezolanos, así como utiliza a Tarek El Aizami para sembrar miedo y reprimir al pueblo de Venezuela, utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para aparentar legitimidad. A esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto a los 7 magistrados de la Sala Constitucional, hay que decirle que ellos son una vergüenza para Venezuela y para el resto de decencia que hay en el Poder Judicial. Y bien sea el magistrado Damiani, la magistrada Gladys Gutiérrez, el magistrado Mendoza, el magistrado Calixto Ortega, ellos tienen que saber que de acuerdo con la Constitución ellos son responsables penalmente por error judicial, por denegación de justicia, por dilaciones indebidas, por falta de parcialidad, y todo eso constituye en este momento crímenes de lesa humanidad. Venezuela sabe que el Tribunal Supremo de Justicia no es independiente y por eso queremos votar para que el Tribunal Supremo de Justicia se enderece. Diputado, también en el marco del informe anual había afirmaciones de Gladys Gutiérrez donde decía literalmente: se han tomado decisiones de alta seguridad, y ha estado muy en entredicho el tema de lo constitucional, así como ha estado también en entredicho quién tiene la verdad en el medio de tanta confrontación política. ¿Se pudiera decir que las decisiones tomadas por el TCJ obedecen a lo que dice el texto legal y la Carta Magna? Gladys Gutiérrez, y eso hay que decírselo a Venezuela porque es un nombre que tiene que resonar en todo lugar. Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es hoy por hoy quizás el mayor verdugo de la Constitución. Y la Constitución tiene que ver con la vida cotidiana de los venezolanos, porque Maduro no tiene ningún control hoy en día. El Tribunal Supremo de Justicia existe para controlar a Nicolás Maduro. Pero como Maduro se ha descontrolado, hay corrupción, hay represión, hay todo tipo de arbitrariedad, y eso se traduce en que el Tribunal Supremo de Justicia es un cómplice muy importante en que Venezuela tenga hambre, en que en Venezuela haya violencia. Y repito, son unos jueces observados por el pueblo de Venezuela que tienen responsabilidad ya en este país y fuera de este país. Diputado, hablando ahora de la materia electoral, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral en un comunicado anunciaba la renovación de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral, precisamente en un periodo comprendido del 18 de febrero al 23 de abril. Desde el año pasado yo recuerdo que en una de las entrevistas que se le hiciera a la rectora Socorro Hernández, ella venía hablando de la legalización de los partidos. Yo quisiera saber desde el punto de vista de esa comisión de enlace que existe entre la MUD y el Consejo Nacional Electoral, ¿qué fase es la que ha hecho falta para la legalización de los partidos y cuál pudiera ser el estatus de las organizaciones con fines políticos hasta el día de hoy? Se ha hablado mucho de los partidos y las organizaciones políticas que no participaron en procesos electorales previos, considerando que la MUD dejó de ser una coalición política y se inscribió como un partido político. ¿Por qué habría necesidad de legalizar a las otras organizaciones políticas? Porque la ley electoral establece que cuando los partidos políticos no concurrimos a las elecciones por 2 ocasiones seguidas, entonces tenemos que renovar nuestra nómina de militancia en un 0.5% del electorado. Eso tendría que ser un procedimiento normal. Pero lo que tendría que ser un procedimiento normal para los partidos políticos, que somos insustituibles para la democracia, es utilizado, escúchese bien, por Nicolás Maduro, azuzado
por Jorge Rodríguez y por Francisco Ameliach para aniquilar y perseguir a la oposición. Hoy la renovación de los partidos políticos es un intento de exterminio de la oposición, porque Maduro no quiere elecciones porque sabe que perdería cualquier elección contra el pueblo de Venezuela. Pero en el caso de que haya elecciones que las vamos a forzar y las vamos a lograr, Maduro quiere llevar al pueblo de Venezuela en las peores condiciones posibles y por eso quiere ilegalizar a los partidos, quiere cancelar a la MUD. ¿Qué le decimos al pueblo de Venezuela? Que es el pueblo entero el que va a derrotar a Maduro en cualquier elección, bajo cualquier modalidad y con cualquier tarjeta electoral. Y eso se sabe en Miraflores. La rectora Tania D'Amelio habría anunciado que el día de mañana va a haber una reunión con todas estas organizaciones políticas para describirles un poco el programa de actividades que se llevará a cabo durante 10 fines de semana continuos. ¿Está preparado en el caso de su organización política, a la cual pertenece Primero Justicia, para hacer este proceso de renovación? ¿Y por qué pensar que esta renovación forma parte de una estrategia política para anular a las otras organizaciones? Primero Justicia está enteramente preparada desde el punto de vista organizativo para adelantar cualquier trámite que tenga que ver con la renovación. El Consejo Nacional Electoral no ha sido claro. Ellos dictaron un reglamento a principio de año sobre la renovación y el día de ayer lo único que dijeron es que la renovación comienza el 18 de febrero y que será por 2 jornadas de 7 horas cada uno. Ahí tenemos que ir todos los partidos a llevar a nuestra militancia. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr porque el pueblo está con nosotros. Lo que no podemos dejar de denunciar es la falta de independencia, el servilismo vil de Tibisay Lucena y de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, que al mejor estilo de Ortega en Nicaragua se prestan para que Nicolás Maduro destruya a la oposición como un intento de destruir al pueblo de Venezuela. Pues los partidos somos pueblo, repito, y los partidos vamos a triunfar en cualquier elección que se presente y nuestra lucha es en la calle por el voto. Vamos a renovar a los partidos y vamos a concurrir a elecciones y ganaremos. Diputado, surge una duda bien interesante a propósito de esta decisión de renovar a las otras organizaciones políticas. Estamos hablando de 59 organizaciones políticas. La rectora Tania D'Amelio, también a través vía Twitter, ha dicho, y también han sido enfáticas las distintas rectoras, de acuerdo a la LOPRE, que está prohibida la doble militancia. Si se hace la renovación de Primero Justicia y de otras organizaciones, tomo Primero Justicia como ejemplo porque usted pertenece a esa organización política, ¿quedaría de alguna forma anulada la MUD? No tiene nada que ver. Por supuesto que la doble militancia no se puede permitir. Eso es una suerte de bigamia. En ningún lugar del mundo se permite eso, pero los partidos políticos tenemos el registro de nuestra militancia y la militancia de la MUD, que no está en cuestionamiento, porque la MUD ha sido la tarjeta electoral con la cual hemos derrotado al gobierno en las últimas elecciones, pues esa tarjeta de la MUD no está en cuestionamiento. Lo que está en el fondo, lo que subyace en el fondo, es el deseo de Nicolás Maduro de destruir los derechos políticos. Es un derecho político sagrado el voto y Nicolás Maduro lo quiere destruir. Y como quiere destruir el voto, quiere destruir todas las realidades conexas al voto y en ese sentido atenta en contra de los partidos políticos que somos los cauces, los articuladores naturales para que el pueblo de Venezuela se exprese a través del voto en los comicios electorales. El empeño de Maduro es autocrático y por eso conspira, repito, contra el voto y contra nosotros los partidos. Desde el principio de año se habló de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer en rueda de prensa Chugo Torrealba decía que él va a ser quien va a encabezar esta Junta de Reestructuración. ¿Por dónde se debería comenzar? Miras y aguas adentro en la MUD por este proceso de reestructuración. Yo creo que lo primero respecto de la MUD es asegurarle al pueblo de Venezuela la unidad necesaria para el cambio político. Hoy Nicolás Maduro atenta contra la unidad democrática porque es el símbolo electoral más exitoso de todos los tiempos en Venezuela. No hay ninguna tarjeta electoral que haya recogido tantos votos y de manera tan radical como la tarjeta de la Unidad Democrática y por eso Maduro la quiere destruir. Pero se habla de la reestructuración de la MUD como una deuda con el pueblo de Venezuela. La Unidad Democrática, y allí tenemos que ser críticos, por supuesto, la Unidad Democrática es una alianza electoral, tiene que convertirse en una gran alianza nacional que interprete el sentir del 89% de venezolanos que ya quiere despojar a Maduro del poder. Por eso se ha tardado la Unidad Democrática. En Primera Justicia hemos dicho que lo ponemos todo a la unidad y el pueblo de Venezuela tiene que saber que la unidad va a persistir y con esa unidad vamos a ganar cualquier elección. En un trabajo que publicara Ángel Oropesa, citaba en la parte final
algo de Marx en cuanto a que la historia se repite 2 veces y señalaba que estamos viviendo un remake de lo que sucedió en el 2003. ¿Qué errores de pasado pudiera tomar la MUD como puntos de referencia para no reincidir en ellos? Yo creo que hay una cuestión fundamental que es saber comunicarle al país. El país tiene derecho a conocer y a saber en detalle cómo es el proceso de reestructuración de la MUD y cómo está siendo la lucha de los partidos de la unidad por el cambio en Venezuela. Y lo segundo, creo yo que estamos en un momento en el cual es necesario ponerle cara a la lucha por el voto. Por eso nosotros en Primero Justicia hemos dicho que hay que acometer las primarias sin miedo a las primarias para cualquier elección que se pueda presentar, bien sea las regionales, las municipales o las presidenciales. No querer las primarias es una suerte de huida de las elecciones, tal como lo hace Maduro. Y creo que la unidad muy pronto tiene que avanzar en ese camino de las primarias porque es la participación y el poder del pueblo de Venezuela. La regularización de la Asamblea Nacional. Pasamos del término desacato a regularización. ¿Qué hace falta para que se concrete? Bueno, hay un punto previo, porque el lenguaje es odioso, el lenguaje es equívoco. La primera regularización en Venezuela tendría que ser de Nicolás Maduro, que está en desacato con el pueblo y que abandonó la Constitución. Lo segundo es que la regularización de la Asamblea Nacional no puede ser, como pretende Nicolás Maduro, una especie de destrucción y de humillación, como ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional no se debe a Nicolás Maduro y no sirve a Venezuela si se somete a los designios de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional tiene 2 guías de acción, el mandato de cambio del 6 de diciembre y la Constitución. Si el gobierno quiere que la situación se regularice, porque así lo manda la Constitución, en el marco de la propia Constitución, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque es para el bien del pueblo de Venezuela. Lo que no puede pretender Maduro es que como él abandonó la Constitución, nosotros abandonemos la Constitución, porque eso es una traición al pueblo de Venezuela y no nos lo vamos a permitir. Diputado, vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Leo Méndez 15 plantea, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional en el marco legal para contrarrestar las acciones del presidente Maduro junto al TCJ? El Tribunal Supremo de Justicia, y eso lo estábamos revisando hoy, está fuera de todo control. Hay algo que no se sabe en toda Venezuela, pero tenemos que decirlo. Existe algo que se llama el Código de Ética del Juez, que rige para la función ética de todo funcionario judicial en Venezuela y también de los jueces. El Tribunal Supremo de Justicia se sustrajo a sí mismo, a sus magistrados, de la ética judicial. Ellos no responden a ninguna ética porque la única ética torcida a la cual responden es a la ambición de poder de Nicolás Maduro y a la ideología de la revolución bolivariana. Nosotros vamos a seguir adelante con una ley de la jurisdicción constitucional, vamos a seguir adelante con una ley que enmarque la función judicial y sobre todo acote el recurso de interpretación, pero sobre todo le vamos a seguir diciendo a los venezolanos que el último juez en toda la crisis política venezolana es el pueblo de Venezuela, que debe expresarse a través del voto y no esos magistrados, esas togas serviles a Nicolás Maduro. Jesús Álvarez plantea, el oficialismo dice que Venezuela es el país con menos desempleo. Si es así, ¿por qué no consigo trabajo en ningún lado? Usted tiene toda la razón. No solo Venezuela es el país con mayor desempleo en la región, sino que Venezuela es el país con la peor moneda del mundo, la peor inflación del mundo. Y eso es así porque a Nicolás Maduro no le interesa ni usted, ni su familia, ni yo. A Nicolás Maduro solo le interesa el poder y a Nicolás Maduro le interesa solo la dominación de los venezolanos. Por eso votar. Para que haya empleo, votar. Para que se rescaten los derechos en Venezuela, rescatar el voto. Y así lograremos algo muy sencillo, Endrina, que nos dicen en Carabobo en cada recorrido. ¿Qué aspiran los carabobeños? ¿Qué aspiramos los venezolanos? Pues comer mejor, que haya medicinas, que no le tengamos miedo al hampa y a la violencia y que el dinero alcance. Ese es un régimen de vida normal de persona y es lo que estamos, por lo cual nosotros estamos luchando. Bueno, agradecemos la presencia del diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a usted, Andrina, y como siempre, mucha esperanza. Son momentos aciagos, momentos muy oscuros, pero el poder es efímero y Nicolás Maduro sabe que es débil. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por estar allá acompañándonos desde sus casas. Feliz tarde para todos. Néstor.